La pandemia ocasionada por el coronavirus paralizó el mundo entero y el deporte no fue la excepción. Los campeonatos de todas las disciplinas en todo el planeta se suspendieron. No hubo más competencias debido al confinamiento. Con el paso de los días, semanas y meses, la angustia y desesperación por ver una Champions, una Libertadores, una ATP, un Giro de Italia, una Vuelta a España era cada vez más dura. Y sí, el ciclismo también se paralizó. Pero con el tiempo fue una alternativa para salir de las grandes ciudades que por meses fueron focos de contagios de la COVID-19. Antes de la llegada del virus que ha dejado hasta el momento más de 124 millones de contagiados y más de 2,5 millones de fallecidos en todo el planeta, un automóvil era la opción idónea para salir a todas partes. Sin embargo, con las restricciones de circulación, los horarios y el riesgo de contagio en el transporte público, la mejor alternativa fue esa bicicleta a la que ya no se daba uso, esa bici guardada en la bodega entre telarañas. En Ecuador, a raíz de la pandemia y con el fenómeno Richard Carapaz, Jonathan Narváez o Miriam Núñez, la incipiente cultura ciclística creció. La pandemia y los logros de los ecuatorianos en el ciclismo motivó a las personas a desempolvar esa bicicleta guardada en la bodega, o mejor aún, retomar la práctica para aquellos que ya cicleaban con anterioridad. Este es el caso de Grupeta 04, un grupo de amigos que durante la cuarentena se ingeniaron para seguir practicando el ciclismo desde sus hogares. Suena extraño, pero así es. Un rodillo y una sesión de Zoom fueron más que suficientes para empezar a pedalear desde casa. Así cuenta Marcelo Luna, uno de los fundadores de este club. Me parece que fue el 21 de marzo, donde fue el primer Zoom. Es así que empezamos 4 personas, hicimos como ahorita un Zoom y empezamos a hacerlo diariamente. Era más o menos de 8 de la mañana a 10 de la mañana y estábamos conversando para ver cómo asimilamos la pandemia, ¿no? Porque casi a los más de los 100 años coge este tema a nivel mundial. Sin embargo, esta iniciativa no se quedó entre amigos y se expandió de manera considerable. Se empezaron a sumar también los ciclistas tulcaneños como ya el profesor, lo usamos el profesor Jorge Montenegro, que en esa época era el campeón nacional a la Vuelta al Ecuador. Él nos daba y nos enseñaba cómo sentarnos en un rodillo, cómo hidratarse, cada qué tiempo hidratarnos. Y a raíz de esto, pues mucha gente que tenía rodillo empezaron a unirse. Pero en ese momento no solo ocurría en las ciudades andinas del país, sino también en la región costa. Este es el caso de Karina Medranda, joven de 26 años e integrante del grupo Biciclub. Los entrenamientos eran, en ese momento, pues como te decía, tenía yo un entrenador, entonces él me mandaba las tablas y con eso yo me guiaba. Yo los hacía sola, sí había gente que se conectaba y hacía los entrenamientos por Zoom o por los otros medios, pero eran de 2 horas en el rodillo, rotar, hacer mucho trabajo de cardio, sí, no tanto fuerza, sino más bien cardio, y así eran otras veces, pues no solo era en el rodillo, en la bicicleta, sino que también se combinaban con ejercicios funcionales, con CrossFit, con burpees, con flexiones de pecho, con todas esas cosas. El COVID-19 atacó a adultos mayores, jóvenes y niños, y Karina no fue la excepción. El pasado abril del 2020, la joven ciclista contrajo coronavirus y, según su testimonio, más allá de los medicamentos y pastilla, la mejor solución fue volver a ciclear. Yo me contagié en abril, en la primera ola. Yo soy médico y en mi trabajo me contagié. Entonces sí fue bastante difícil para mí llevar todo eso como médico, como mujer, como ciclista, como deportista. Y me afectó bastante, pero gracias a Dios pues pude salir. No todo fue malo.
A pesar de que los ciclistas que día a día salen a las calles son conscientes de que realizar esta actividad fuera de casa representa un riesgo mayor, hoy en día muchos miran a este deporte como una oportunidad no solo para hacer ejercicio, sino para movilizarse. Este es el caso de Víctor Lor, de 23 años de edad y estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad Central del Ecuador. Es una de las personas que mira el ciclismo como algo más que un deporte. Antes del inicio de la pandemia era un poco frustrante el hecho de no poder salir ni siquiera dar una vuelta tranquilo por algún parque, por las normas de seguridad. Pero ahora con esto de que se han reducido un poco esas prohibiciones, me he sentido un poco más libre. El hecho de tener que usar mascarilla para tener que salir a pedalear es muy agotador. Y un poco sí raro porque también te sientes un poco incómodo con el hecho de que te estás exponiendo. Pero también a la misma vez te sientes libre, te sientes como que si te oxigenaras, te relajas salir a andar en bicicleta. Es muy bueno para que... Tal vez hasta este punto muchos dirán que el ciclismo en el Ecuador es una disciplina a la que históricamente no se le ha prestado mucha atención. No obstante, eso está lejos de ser cierto. Ecuador tiene grandes hitos en su historia ciclística, grandes nombres. El problema es que posiblemente no hemos indagado lo suficiente. Cuenta Jorge Baldión Rosero, autor del libro El ciclismo ecuatoriano visto por un aficionado. Un hombre que ha profundizado en el ciclismo ecuatoriano desde sus inicios. Desde un inicio, desde que el ciclismo se introdujo acá en el Ecuador, a partir de, diríamos, 1930, a través de los estudiantes que tenían becas, que estudiaban en países europeos, como Francia, como Inglaterra, ellos trajeron acá al Ecuador, en barcos trajeron las primeras bicicletas. Uno de los mentores, uno de los impulsores del ciclismo fue Anselmo Zarlenga, un ex campeón olímpico argentino. Él vino acá contratado por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, se radicó aquí en el Ecuador y fue uno de los pioneros para dar inicio en 1966 a lo que constituyó la primera vuelta ciclística al Ecuador. Para el experto, el problema no está solo en la gestión de las autoridades competentes, sino que es una cuestión de todos los ciudadanos. Falta cultura ciclística, falta mucho. En nuestro país falta muchísimo. Eso es a través de la educación, de la formación, de los dirigentes, de los ciclistas, de los aficionados, etcétera, 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 etcétera. Y esta falta de cultura no termina aquí, ya que existe un tópico que ha sido casi olvidado dentro del escenario ciclístico, y este es la participación femenina, tema que no sorprende debido a la sociedad machista en la que vivimos, pero es algo que se puede cambiar. La participación de la mujer la miro con escepticismo. Lo de Miriam Núñez es digno de resaltar desde todo punto de vista. Imagínense, un país donde pensamos que el ciclismo debe ser un deporte estrictamente para hombres, entonces tenemos esos estereotipos y lo que realmente ella ha hecho, lo que ella consiguió, prácticamente graduándose, diríamos, de ciclista en Colombia, es digno de resaltar desde todo punto de vista. En un país que parece tener otras prioridades sobre la mesa, un pueblo cuya mirada parece estar centrada en las eliminatorias mundialistas, el panorama para un crecimiento ciclístico tanto a nivel de deportistas como de toda la cultura que lo rodea, parece ser difícil, mas no imposible. Es así que Baldión mira de manera muy positiva el futuro del ciclismo en el país. Tal como están las cosas, tenemos ciclismo garantizado a nivel competitivo, por lo menos para 10 años. Por lo menos para 10 años. Con Carapaz, con Narváez, con Caicedo, con los dos primos Cepeda. Esas figuras que actualmente están representando a nuestro país tienen que renovarse, Por lo menos tienen que aparecer, digo usted, unos 4 nombres jóvenes para que haya la renovación generacional.